Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Galina y la verdad es que estoy muy contenta de tener la oportunidad de participar hoy en la charla de ratones de biblioteca. Entiendo que por el momento esta es la última reunión, la última charla programada. Y bueno, los que no han tenido oportunidad de ver las otras, los invito a que las disfruten. Espero que todos estén bien, que estén en casa, que se hayan recuperado del susto del temblor de hoy en la mañana. Y bueno, creo que sin duda en este periodo en particular estamos redimensionando y configurando un poco, reconfigurando algo que ya había tenido como un muy importante impacto en nuestras vidas y que ahora lo es aún más, que es todo lo relacionado con tener el ámbito digital, ¿no? Y en particular la parte que tiene que ver con los contenidos, que habremos hecho sin los contenidos digitales en este periodo. Entonces, yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y bueno, como muchos de ustedes saben, la cultura escrita se puede manifestar en prácticamente cualquier soporte y parte de los estudios bibliográficos es entender las complejas relaciones que existen entre el soporte y el texto como objeto y todo lo que tiene que ver con la producción, con la reproducción, la distribución, la colección y la permanencia de estos objetos. Entonces, desde hace ya un tiempo, ya son décadas, existe un nuevo soporte, el electrónico, que se ha utilizado para todo tipo de publicaciones, libros, periódicos, revistas, incluso muchos nuevos tipos de publicaciones. Algunos tienen nombre, algunos todavía los llamamos de formas como muy diversas porque todavía no tienen como identidad y características fáciles de detectar. Y bueno, mi trabajo de investigación está enfocado a este nuevo ámbito del estudio del libro. Y pues obviamente este es un tema muy amplio y hoy en particular me quiero concentrar en algo acerca de lo que me preguntan mucho, incluso no solo en el medio académico, sino también a veces en reuniones o cuando conozco a gente, que tiene que ver con el libro electrónico. ¿Y por qué? Pues porque el libro electrónico es algo que viene a cambiar, a veces algunos piensan a sustituir, un objeto que nos es muy familiar, que nos es muy conocido, que nos es muy útil y además que evaluamos mucho en la sociedad. Entonces, bueno, es un tema que yo espero que a todos los que estén escuchando les parezca interesante. Y si tienen alguna duda, algún comentario o pregunta, lo pueden ir escribiendo en los comentarios y yo después les responderé lo que pueda. Y bueno, esta plática está muy basada en un libro que escribí junto con Ernesto Priani, se llama Una mirada al libro electrónico, y muchas de las ideas que les voy a compartir hoy están más desarrolladas en este libro. El libro se puede comprar en las librerías de la UNAM, que creo que ahorita están cerradas, en algunas librerías de las que ya están abriendo. Y si no, partes de estos textos y versiones anteriores, preprints, etcétera, están disponibles también en acceso abierto en un par de repositorios. Entonces, lo único que necesitan hacer es ponerlo en Google y les aparecerá. Voy a compartir la pantalla para arrancar con la presentación. Bueno, una de las cosas que hicimos cuando empezamos este libro era obviamente tratar de definir a qué nos referíamos con el libro electrónico. Y bueno, pues obviamente para definir libro electrónico teníamos que empezar pensando y reflexionando sobre qué es un libro o cuál era como el sentido y las características del libro. Ahora les voy adelantando, obviamente no llegamos ni a una definición inequívoca del libro, ni mucho menos del libro electrónico, pero
muchas veces, como suele suceder con objetos o con conceptos que son como muy cotidianos, es que resulta ser extremadamente difícil definirlos, es decir, son como muy multifacéticos y tienen como muchas distintas formas de abordarlo, ¿no? La ventaja de esto es que gracias a hacer un ejercicio de tratar de definir algo, muchas veces vas encontrando como los detalles o las características que en ocasiones incluso con objetos o con herramientas que no son tan cotidianas, tan familiares, que muchas veces son tácitas o que las obviamos. Y es ahí donde a veces podemos empezar a identificar y separar estas cualidades únicas que nos van a permitir entonces pensar, bueno, qué es lo que es un libro y qué es lo que es un libro electrónico y que no sea solamente, pues es un libro en un soporte diferente, porque además, como argumentamos Ernesto y yo en este libro y está en muchos de los otros trabajos que se hacen hoy en día, el libro electrónico no es solo una migración, sino que apunta hacia una metamorfosis, hacia un nuevo tipo de soporte o producto de la cultura escrita que incluso todavía no sabemos exactamente en qué se va a convertir, en qué se va a convertir. Pero bueno, regresando un poco al tema de qué es un libro, pues lo primero que hace uno generalmente cuando quiere definir un concepto es buscarlo en el diccionario. Luego no es muy útil, pero hay que empezar por ahí. Es dos definiciones del libro de la Real Academia Española. Hay más definiciones, pero no están relacionadas con lo que yo quiero platicar hoy, pero estas son las dos más útiles. Entonces, libro es un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. O una obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. Bueno, como suele pasar con las definiciones, pues muchas veces acaban siendo circulares, porque finalmente si yo les enseñara, por ejemplo, que tiene muchas hojas de papel, está encuadernado y forma suficiente volumen, sin embargo, en el momento en que yo lo abriera, ustedes pues me dirían que obviamente esto no es un libro, es más bien un cuaderno, alguna otra cosa. Le falta algo a esto y lo que le falta es la otra parte que está en la definición 2, que está relacionada con la obra, es decir, el texto que se encuentra adentro. Entonces, si vemos aquí, en realidad el libro es, por un lado, nos estamos refiriendo al objeto físico, o sea, a las hojas encuadernadas que tienen cierta forma a la que nosotros estamos acostumbrados y que podemos identificar inmediatamente es un libro, pero también nos referimos al contenido con exactamente el mismo nombre, ¿no? Entonces, es gracias a este texto que está dentro de un contenedor que yo puedo identificar. Entonces, pues esto es lo que me hace, por ejemplo, poder identificar sin mucho problema, ese es un periódico, esa es una revista, ese es un libro. Y además, probablemente también voy a poder tener ciertas expectativas del tipo de lectura y del tipo de texto que habrá dentro de ese contenedor que yo estoy viendo. Resulta bastante evidente, si bien es una definición como muy problemática cuando lo empezamos a tratar de pasar al ámbito electrónico o digital, las cosas que están en línea, por ejemplo, pero es evidente y lógico que cuando la forma de transmitir el texto es material, pues que la definición esté muy ligada, la definición del libro esté muy ligada a su dimensión física. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa
cuando nos encontramos en la posibilidad de liberar o de separar, para no utilizar una palabra problemática como liberación, el texto del contenedor físico. Es decir, en donde ya no están como intrínsecamente ligados de la forma que estarían en, por ejemplo, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando nosotros le podemos proporcionar al texto nuevos contenedores en donde puede caber, en donde no necesariamente tiene que acoplarse a ciertas restricciones físicas que pueden existir, por ejemplo, cuando tienes una cosa impresa? Entonces, ¿cómo afecta esto entonces a nuestra noción y a nuestro concepto del libro cuando de repente pues estas cosas como muy basadas en lo material y en lo físico empiezan a ser afectadas? Y bueno, algo que es muy común es que cuando los seres humanos tenemos una nueva tecnología o una nueva herramienta disponible, bueno, al principio sobre todo lo utilizamos para hacer pues más o menos lo mismo que hacíamos antes. Tardamos un rato en ir encontrando como nuevos lenguajes y nuevas formas de utilizarlo. Un ejemplo es, por ejemplo, no sé, cuando se desarrollaron las cámaras o la posibilidad de grabar para hacer las cámaras de cine, pues lo que se hacían es que se montaban obras de teatro y se grababan. Y tarda un tiempo en que se desarrolla lo que es un lenguaje cinematográfico. Entonces, hoy en día, pues no confundiríamos una obra de teatro con una película, bueno, al menos que deliberadamente estén tratando de mezclar géneros, pero la idea es que se va desarrollando y va tomando como identidad única. Entonces, en cierta manera, lo que nosotros proponemos es que el libro electrónico se encuentra en ese momento. Hay una palabra que me gusta mucho, un término que me cuesta trabajo pronunciar, que es esqueumorfismo, que es una técnica de diseño en donde generalmente cuando se hace un nuevo objeto se siguen manteniendo las características del objeto anterior, aunque ya no son necesarias para que funcione. Entonces aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, mantener el foco como si estuviera en una vela, aunque pues obviamente ya no es necesaria la vela porque ya tienes el foco. Puse otro ejemplo, que es el del teléfono, en donde los botones están acomodados en un círculo para simular este movimiento que se hacía anteriormente. Pero luego me quedé pensando que para muchas generaciones que pueden estar escuchando esta plática, este teléfono ya no tiene referencia tampoco para ellos. Entonces, pues otro ejemplo que podría usarse y se usa mucho en el diseño de interfaces es cuando nosotros utilizamos la cámara en nuestro celular, hace clic, se oye clic cuando tomas una foto, ¿no? Entonces, esta es como una forma de incorporar una cosa que ya no tiene sentido. Y en esa línea un poco van los libros electrónicos, es decir, se ha mantenido una serie de características del cambio de soporte de libro impreso a libro electrónico que en realidad carecen de sentido y que se siguen incorporando para que nosotros podamos seguir entendiendo y visualizando ese objeto de la misma forma que entendemos el físico, ¿no? Y creo que una de las principales cosas, o para mí la más evidente, perdón, se está cargando un programa, lo voy a cerrar, ahí está. Uno de los más evidentes es la página. La página es como de esos conceptos que migró al electrónico y que no tiene absolutamente ningún sentido en una pantalla. Entonces, pasamos de ningún sentido para la computadora. Entonces, la página en el libro
es un apartado conceptual y físico que cuando nosotros lo trasladamos al texto digital, en donde uno puede tener una línea completa, lo que hacemos es que como una decisión de formato, decidimos que lo vamos a dividir en páginas, pero en realidad no es una característica del texto digital. Mientras que, por ejemplo, para un libro, sobre todo pues cuando pasamos del códice hacia más estos diseños que nosotros ya conocemos desde hace mucho tiempo, la página es una parte integral de un libro. Es más, las definiciones que nosotros estábamos viendo que están asociados con lo material, pues requieren necesariamente de muchas páginas o suficientes páginas para que se conviertan en este volumen que es lo que es deseable. Mientras que cuando nosotros tenemos un libro, la segmentación, es decir, dividirlo en páginas, pues es un proceso computacional, pero no es una parte intrínseca del texto, ¿no? Entonces, si bien ya revisamos como estas dos definiciones, pues habría que ver también qué otras definiciones o ideas del libro nos pueden ser útiles para ir viendo cuáles son estas características y estos cambios para pasar al libro electrónico. Entonces, otro es también pensar en el libro como un objeto intelectual, que si bien lo reduce como mucho más a la parte como comunicativa, también nos permite separar un poco la idea del libro en su parte material y pensarlo más en este objeto intelectual, cultural, que transmite a través del tiempo. Aquí les tenía una definición acerca de lo de la página. Me voy a regresar para leérselas. Este es el libro de Van der Donck, del papiro al hipertexto, que se los recomiendo mucho. Y dice, la página es una entidad material de dimensiones fijas, que encierran un segmento de texto cuya cantidad de caracteres es más o menos constante en el interior de un mismo libro. Constituye un espacio en el cual va a alinearse el texto hasta la saturación. Entonces, si pensamos que el libro material se va formando de esa forma, una cosa que también tendríamos que ver antes de pasar a la parte del libro como objeto intelectual es ir pensando de qué está compuesto entonces, o hacer una primera propuesta de cómo entonces está armado, para decirlo de alguna forma, un libro electrónico en sus partes más básicas. Tiene entonces, perdón, me salté otra vez una diapositiva. Vamos a hablar ahora sí del libro como objeto conceptual, perdón los saltos. Entonces, aquí hay dos otras ideas de cómo se puede entender o ver un libro. El libro es un objeto técnico que prolonga las capacidades humanas de comunicación más allá del tiempo y del espacio. Y como objeto intelectual es una composición de tal extensión que requiere tiempo considerable para ser escrito y tiempo considerable para ser leído. Obviamente estas dos definiciones nos sirven para definir un libro, pero creo que sirven para complementar un poco y son separadas a lo que habíamos comentado hace rato de la parte material, en donde se está pensando en el libro como esta no objeto, sino bueno, aquí lo llaman un objeto técnico, pero el objeto que te permite transmitir un texto, algo que requiere además cierta cantidad de tiempo. O sea, hay una idea de pensar que el libro es algo que requiere de esfuerzo para ser escrito y para ser leído. Entonces, regresando a lo que les había comentado acerca de entonces cómo podemos ir pensando que está armado un libro electrónico,
tenemos entonces el texto, es decir, lo que habíamos dicho que es el texto que se encuentra adentro del contenedor que llamamos libro, o sea, el libro que es el texto adentro del libro. Y tenemos texto y tenemos otros elementos, y creo que aquí ya empezamos a ver como una diferencia importante. Los libros siempre han podido tener otros tipos de cosas que no son solo texto, por ejemplo, imágenes, pero el libro electrónico tiene una capacidad de meter otros elementos que el impreso simplemente no puede, como por ejemplo imagen en movimiento, audio, etcétera. Entonces ya con el libro electrónico pues empiezas a expandir un poco las fronteras con otros medios y otras formas de comunicación de una manera mucho más cercana y menos restringida que tendría, por ejemplo, un libro impreso. Y ahí ya empiezas a hablar como de multimedias y etcétera, que empiezan a borrar un poco las fronteras con otros medios. Luego ese texto y esos elementos están codificados de alguna forma. Aquí lo vamos a llamar el software. El software que los codifica. Muchas veces ese software, una forma de identificar sería un poco como el formato. Es decir, en qué formato, en qué tipo de archivo queda codificado ese libro, ese texto. Entonces puedes tener, por ejemplo, un PDF, un EPUB, una ZW, que es el formato que utiliza el libro electrónico de la Kindle, de Amazon, etc. Y cada uno de estos formatos va a tener una serie de características que van a codificar de forma muy diferente el libro. Y van a significar que cómo se despliega y cómo puede el usuario o el lector interactuar o leer ese libro, pues va a depender muchísimo dependiendo de cómo se codifica. Y el tercer elemento sería el hardware o el dispositivo, en el cual utilizamos para poder leer ese libro a partir del software en el cual está codificado. Y entonces aquí se empiezan a hacer una serie de combinaciones. Hay ciertos hardwares que no permiten la lectura de ciertos softwares, dependiendo de cómo están, cuál es el sistema operativo, etcétera, etcétera. Hay algunos softwares que son abiertos y que se pueden leer en distintas plataformas, otros que no. Y este dispositivo puede ser pues desde un lector de libros electrónicos, una tablet, un teléfono, la misma pantalla de la computadora, etcétera. Entonces, aquí empieza a haber como de estos cambios muy importantes en el sentido de que el libro va a tener que pasar por una serie de distintos factores que van a depender cómo nosotros como lectores podemos entonces ver ese libro. Incluso podemos tener el mismo libro o el mismo archivo del libro que visto en lectores diferentes va a ser diferente. Entonces, por el momento, creo que algo que sería importante ver es que el libro electrónico, por el momento, pues es el libro, el tipo de archivo que tiene una lectura que más se asemeja a la de un libro tradicional. Y muchas veces estos libros electrónicos justo lo que tratan de hacer es mantener cosas como por ejemplo la paginación. Tratan de mantener la idea de una cierta extensión, o sea, que duran, que tienen sobre todo que, por ejemplo, tienen un principio, que tienen un fin, que no vaya a ser un archivo que como que no sabes muy bien ni dónde empieza ni dónde termina, ni que esté conectado a otros archivos, etc. Y sin embargo, pese a ese esfuerzo por tratar de mantener que ese libro electrónico se comporte igual que un libro impreso, pues hay ciertas cosas que ya la propia máquina, la propia computadora o dispositivo te va a ir dando y se empieza a volver como muy complejo incluso frenarlas, aunque se puede. Pero, por ejemplo, la capacidad de cambiar el tamaño de la letra y el tipo de letra. Y por supuesto que cuando uno está leyendo un libro, por más que el software trate de mantener una paginación para que nosotros sepamos cuántas páginas tiene el libro, pues cuando cambias el tamaño de la letra,
pues cambia el número de páginas. Entonces, que eso para cuestiones como, por ejemplo, para citar, para saber a qué se refieren en términos de extensión, pues nos cuesta mucho trabajo cuando lo estamos pensando, tratando de hacer que se comporte como un libro impreso. Otra parte son, por ejemplo, los hipervínculos. Hay libros electrónicos que efectivamente no meten hipervínculos, pero es muy raro las veces que tienes textos digitales que no lo aprovechan. Pero es interesante porque si bien un libro impreso siempre se ha pensado pues que comienza aquí y termina aquí y esto es un objeto en sí mismo, los libros, casi todos, siempre hacen referencia a otros. Es muy raro un texto que se contenga total y completamente en sí mismo. Siempre vamos a tener algún tipo de referencias, bibliografía, menciones de otras obras que nos permiten, ¿no?, ir conectando con otros textos. Los textos no viven de forma aislada, están en un universo de otros textos. Entonces, justamente creo que Miriam Peña el otro día dio una plática acerca de la lectura hipertextual. Entonces, incluso dentro de los mismos libros impresos encontramos como esta necesidad de repente poder como pausar el texto, decir una cosita y regresar al texto principal, que serían, por ejemplo, las notas al pie de página, etcétera. Es decir, siempre ha habido como estas como conexiones y en ese sentido los hipervínculos pues permiten una cosa que a mi forma de verlo ya existen aquí, nada más que te da la posibilidad. Y hay otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, con las búsquedas, que puedes buscar dentro de los libros electrónicos. Y lo menciono porque pues, si bien es una funcionalidad útil, uno pensaría un poco, bueno, ¿en qué sentido puede ser eso después revolucionario? Pero para que una computadora, para que tú puedas realizar una búsqueda en un libro electrónico, eso significa que la computadora está interpretando el texto. Entonces, hasta el momento hemos hablado del lector, que puede leer, pero cuando el texto que estás manejando es interpretable y legible por la computadora, es decir, entiende qué es una A y qué es una B y qué es una D, etcétera, pues puedes empezar a hacer cosas muy interesantes con los libros y puedes empezar a estudiar los libros de una forma muy interesante y entonces ese es un factor como bastante importante. Creo que es importante cuando uno habla como de estas cuestiones de una forma como un tanto abstracta, siempre ayuda a tener algunos ejemplos y voy a aprovechar, que serán como los últimos 10 minutos de esta plática, para enseñarles algunos ejemplos de las cosas que les he estado comentando hoy. Entonces, para muchos, los primeros trabajos, no sé si lo llamaría libro electrónico, pero definitivamente los primeros libros que fueron tratados, utilizados por computadoras en formato electrónico, es el trabajo del padre Busa. El padre Busa quería trabajar las obras de Santo Tomás de Aquino, pero él estaba particularmente interesado en los estudios lingüísticos. Entonces, le interesaba, por ejemplo, hacer concordancias, conteo de palabras, ese tipo como de funcionalidades básicas, herramientas que utilizan los lingüistas para estudiar los textos. Esto es en 1940, ya hace mucho tiempo. Y entonces él había escuchado que existían unas cosas que se llamaban computadoras y trabajó con IBM, que pues, acababa de empezar, y es de estos primeros usos de la computadora utilizando texto. Pues en aquel entonces ni siquiera estábamos hablando de la interacción con la pantalla, ya que se utilizaban estas tarjetas que las leía la computadora. Es decir, solo la computadora podía entender este texto y hacía una serie de procesos.
Aquí este sería todos los libros de Santo Tomás de Aquino metidos en estas tarjetas. Ahora, muchos años después, y los que algunos consideran que es el primer proyecto de libros electrónicos, encontramos el proyecto Gutenberg. Y esta persona es Michael Hart, y a Michael Hart se le había asignado tiempo en la universidad donde trabajaba para utilizar la computadora. En aquel entonces las computadoras eran unas cosas que se llamaban mainframes, que eran unas máquinas enormes que tenían una capacidad de procesamiento probablemente menor a nuestros celulares hoy en día, pero en aquel entonces era extraordinario. Pero lo extraordinario de Michael Hart es que él vio en la computadora no la capacidad de cómputo, de realizar operaciones computacionales, que en realidad era para lo que se usaba principalmente, sino que vio en la computadora una capacidad replicadora. Pensó en que gracias a que la computadora podía copiar archivos y crear archivos iguales, con la misma calidad, entonces que una de las posibilidades que podía dar la computadora era pues un sueño que los seres humanos hemos tenido durante muchísimo tiempo, que es crear una biblioteca en donde podían existir todos los libros. ¿Por qué? Porque pues podías crear estos archivos, ya tenían una forma de red para poder acceder a ellos. Entonces él empezó un proyecto que hasta la fecha sigue. Pero lo que es muy interesante es que los libros electrónicos que se producían ahora ya cambiaron y son más sofisticados, pero eran estos. Aquí hay un ejemplo, esta es La vida de Lazarillo de Tormes, y es el texto. O sea, no aquí perdemos páginas, diseño, editorial, absolutamente todo. O sea, tenemos el texto, nada más. Y estos eran como se hacían los libros. Después, porque déjenme les digo que a los diseñadores y sobre todo a los editores, etcétera, este tipo de trato cuando estás haciendo un libro simplemente no era aceptable porque faltaba toda esa otra parte del libro que no es el texto. Uno de los sistemas que más se utilizan es, por ejemplo, el PDF. ¿Por qué? Porque el PDF te permite asegurarte. Perdón, esa liga está rota, pero creo que la tengo por aquí, ¿no? Bueno, yo lo que les iba a enseñar ahí era un PDF de la Biblioteca Nacional Digital de México, pero podemos abrir una por acá, en donde lo que nosotros vamos a ver, vamos a seleccionar esta, es ir guardando las imágenes así. La ventaja que tiene el PDF es que el PDF te lo congela y tú lo vas a ver exactamente de la misma forma. Es decir, es un software que codifica y te lo deja igual. No puedes estarle haciendo demasiados cambios. Claro, ¿cuál es el problema? Que aquí se ve bastante bien, pero si yo lo trato de ver en un celular, pues me queda demasiado grande. Aquí ya se han vuelto como más sofisticadas las formas de presentar los libros, aunque la idea sigue siendo la misma, ¿no? Como congelarlo para que sea lo más parecido a un impreso. No sé si alcancen a escuchar, pero tiene hasta el detalle de que se pasa la página, ¿no? Entonces hay esta misma como necesidad de decir, es como si estuvieras leyendo un libro impreso. En estos ejemplos lo que hemos visto es la separación absoluta del texto y el tratar de congelarlo para que se parezca lo más al libro físico posible. Pero desde hace también bastante tiempo hay muchos proyectos que dicen, a ver, pero yo lo que quiero es lo mejor de los dos mundos. Quiero
tanto como la estructura física, pero también quiero poder extraer el texto para poder utilizarlo, manipularlo y adaptarlo para la computadora. Este es un ejemplo ya de hace tiempo, es de la British Library, es el Electronic Wolf, es de 1998, de los primeros intentos, y lo que pueden ver es que aquí está la digitalización, la página, incluso hasta tiene una regla de este lado porque se ve que querían como mantener la relación con la materialidad. Y por el otro lado tienes la transcripción. Entonces esto te permite como usuario o como lector, tanto el acceso como al libro en términos materiales y el acceso al libro en términos de texto. Con el tiempo empiezan a ver pues cada vez como versiones más sofisticadas. Este es un proyecto que me gusta mucho, es el Códice Mendoza, y por ejemplo aquí tienes, ya puedes hacer cosas como acercarte, que no lo estoy pudiendo hacer, pero por ejemplo, aquí cuando pasas el mouse encima, te hace la transcripción de lo que estás leyendo. Entonces, bueno, obviamente para estudiar y leer este tipo de libros, pues son como las capas de herramientas que te permiten aproximarte de una manera muy diferente. Y ya existen plataformas, etcétera, en donde ya este trabajo de transcripción se empieza a volver una forma de estudiar los libros. Este es un proyecto que se llama From the Page, que es una plataforma para hacer transcripciones. Entonces, por ejemplo, de este lado tienes el acceso al libro y de este lado se puede ir haciendo la transcripción de lo que está del otro lado. No me voy a tomar mucho tiempo más para poder terminar. Otro tipo de hacia dónde van las cosas son, por ejemplo, el trabajo de los libros como apps, en donde ya hay una utilización pues, mucho más predominante, sobre todo, por ejemplo, en libros infantiles, de sonido, de movimiento, de color, o sea, empezar a hacer cosas que simplemente en el impreso no es posible. También, por ejemplo, libros de texto en donde ya los ejercicios son interactivos o donde ya puedes ver videos en vez de los diagramas que te permiten pues aprender y comprender de una forma como muy diferente. Para terminar, por esta parte me voy a pasar muy rápido. Si muchos de los temas se discuten en este libro, pero es un poco como, bueno, ¿hacia dónde va entonces la parte de la metamorfosis? Hemos visto aquí algunos ejemplos de cómo empiezan a cambiar y cómo los libros electrónicos quizá ya, si bien hay un intento porque se parezcan a los objetos originales, también empieza a haber innovación e interés de explorar por dónde la tecnología te puede llevar hacia otras cosas. Pero independientemente del formato que se esté utilizando, si es innovación o no lo es, simplemente el libro electrónico, por estar disponible en red, ya implica una serie de cambios en cómo funciona el libro y todos los actores alrededor de la industria librera, que es muy importante. Y estamos hablando de cómo funcionan los autores, cómo funcionan los editores, las librerías, el papel de las bibliotecas, etc. Entonces, pues poco a poco, pues ir como cambiando o moviendo esta idea del libro o lo que le vaya a seguir, no necesariamente se tiene que llamar libro, ¿no? En donde se radica o se va cambiando la idea de que tienes un texto que comienza y termina en un lugar que tú puedas precisar, ¿no? Una cosa ya como con fronteras, con mucho menos delimitadas. No necesariamente tiene que ser de un autor, es más, pues ya empiezan así como los trabajos de una colaboración en donde tú puedes tener unos textos a los cuales otros comentan y etcétera, y eso va generando otro texto totalmente independiente y separado. Empieza a haber innovación en las formas de escribir que aprovechan como esta falta de linealidad, precisamente porque no tienes páginas y puedes empezar a saltar
por varias partes. El papel de las editoriales pues está para los que quieren empezar a experimentar pues la capacidad de innovación que pueden tener. También lo que encontramos es que hay nuevos generadores de contenido que no son las editoriales tradicionales en muchas ocasiones. El incremento en el self-publishing, en que la gente publique su propio libro, y creo que ahí el trabajo de Amazon es como muy interesante lo que ha sucedido ahí. Obviamente, pues también los cambios, simplemente hablando de Amazon, en donde ya de los grandes vendedores, de tanto de libros como de libros electrónicos, pues ya no son las librerías que se acostumbrábamos. Entonces, y cuando hablamos, por ejemplo, de apps, pues los apps ya no pues los distribuye Apple o Google o no, entonces ya tienes libros en donde los que los están distribuyendo no son los actores que tradicionalmente se dedicaban a eso, ¿no? Para las bibliotecas también todo el tema del préstamo de libros electrónicos, en donde ya tienes un objeto que simplemente el mecanismo de préstamo es muy diferente y que requiere como de otras reglas y otras infraestructuras. El papel de las bibliotecas también, precisamente como se pierden muchos de los canales tradicionales para detectar, catalogar y ayudar al descubrimiento de estos libros que se están produciendo. Tema de preservación digital, enorme e importante. Muchos aspectos relacionados a cuestiones legales y económicas, un objeto que se adquiere, es como se compra un libro, mientras que los modelos de negocios, por ejemplo, de libros electrónicos suelen ser muy diferentes, más de suscripción, que cambia la idea mucho de las bibliotecas personales, de la relación que tenemos con los libros. Obviamente el papel de las librerías aquí pues también es otro de los temas cruciales. Bueno, creo que me extendí un poco más de lo que yo quería, pero bueno, es un tema amplio. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen cualquier comentario, cualquier pregunta, tanto pueden poner los comentarios ahí en la misma página de Facebook. También ahí está mi correo, mi Twitter, para resolver cualquier cosa. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.